Se fue. ¿Ya está? Ya. ¿Quiero empezar? No, espérese. Vas a hablar acá. Es como cagada que se salga. A ti desde el celular te deja quitar lo que hace. Pues tú decides qué mandar. No, No, sí, no parece. Yo igual estaba hablando un poquito duro. escucha. No sé, yo no sé a ustedes qué les pareció la clase a mí. Siendo sincero, yo tenía un poco como de pereza al principio, porque estas clases que son una vez a la semana, como que una vez se pierde el tema. Y pues era como mi primera clase, como con enfoque de arte, hacer arquitectura. Yo era antes un arquitecto muy de la parte técnica, pero no, yo creo que belleza me ha cambiado la visión. Toda la unidad en general, eso es lo que es de Fabio, pero pues me ha dado como una nueva aproximación al arte y como saber apreciar eso también y como esa cosa que le falta a uno mucho en la carrera, que siempre le enseñan a uno como lo técnico, lo urbano, la composición, pero nunca le enseñan a uno como a tener esa sensibilidad también, que no todo es como que quede bien construido que se sostenga, sino que hay otras condiciones más allá de la habitabilidad que también son muy importantes pues para las personas como a la aproximación del arte. No sé. Pues para mí fue raro porque yo tenía, más que todo de proyecto, no sé si tanto de teoría, tenía muchas expectativas que no se cumplieron. Yo creo que por lo que yo ya llevaba un año sin ver unidad y viendo solo clases de la Facultad de Arte, como que había cambiado un poco, sí, como que había cambiado el chip, exacto. Y me parece que en la clase de Fabio, ese nuevo chip se acomodaba mucho mejor que en proyecto y análisis. Y pues para mí fue triste que no se acomodaran las otras dos clases, pero fue muy bueno que en teoría sí, pues que en la clase de teoría sí. Porque además era como un cambio de chip que yo no quería como dejar de lado, no quería volver al chip solo arquitectónico. Y yo creo que en teoría me ayudó como a verle un poco ese lado también a proyecto y análisis y a la arquitectura en general, aunque quisiera que se hubiera visto un poco más en las otras dos clases. Pero digamos que en teoría desde ver una conferencia sobre Cézanne hasta dibujar 50 veces mi ventana, era un poco más ese camino, como el camino más menos tradicional arquitectónicamente, exacto. A ver, ¿qué piensas? Teoría, sí, a mí me parece que no, que es como muy necesario todo lo que sucedió, digamos, como en clase, porque me parece que es imposible que, pues eso, como, digamos, por ejemplo, como yo estudié otra cosa antes de empezar a estudiar arquitectura, me di cuenta que el pensum de arquitectura sí tiene como... Unas líneas marcadas. Sí, pero están tan marcadas esas líneas que no... O sea, a ti te sorprende, digamos, como es una revelación un poco como enfrentarte a esto, como algo que nunca se había visto. Ya se metió en el semestre. Y eso habla, pues, no habla muy bien de casi que la carrera de arquitectura, en el sentido que es muy loco que en esta clase por primera vez había gente que estaba leyendo siempre por primera vez algunos poetas, estaba viendo algunos referentes, que ni siquiera estamos hablando de poetas y artistas como súper, como que los conoce muy poca gente, sino estamos hablando como de los padres De todo. pues, Todo el mundo debería saber. pues sí, como exacto. que para mí era Uno obvio debería porque... poder ver un cuadro de Cézanne y identificarlo, y uno esperaría que la mayoría de las personas que, no sé, estudian arquitectura en los Andes también lo puedan hacer. Es la vaina, es que más que arquitectura es como cualquier persona, Sí, cualquier como persona a en los general. 25 años. Pues también depende, o sea, una Como- persona de bajos recursos que nunca ha tocado eso. Sí, pues es pero otra bueno, no cosa. nos vamos a meter en eso, o sea, ya digamos que estoy hablando como... De los estudiantes de Exacto, arquitectura. uno estudiando y uno estando ahí como... Es muy loco que aparezca como por primera vez estas cosas, ¿no? Como quienes Cézanne, Clarence Hopper, como... Que para uno, cuando uno estudia historia del arte, son como los... Se vuelven hasta casi que clichés, ¿sabe? Como, ya sabe, uno sabe Sí, son tanto... los típicos. No, y uno sabe tanto de ellos que es como... Es imposible... No sé, como si yo les hablara de Sumto. ¿Sí?
¿sí me entiende? Como Sí. que es, Los tiene aquí Le ya, que todo el Corbusier. mundo les toma referencia y todo el no, mundo y sigue, que, todo el mundo pues, sabe no, y que hablar. no saber de ellos es Es como, como raro. no ¿Usted qué saber, hace? Exacto. usted no sabe leer, como, no sé, si me entienden, para mí era como, Algo implícito. era implícito, y me parece increíble, es que, me parece muy chévere que, pues que Fabio, como, yo creo que la clase de Fabio, la plantea es que él se da cuenta que hay un vacío gigante en los estudiantes de arquitectura, en tratar de entender un poco como lo que la poesía y el arte, o sea, como que hacen, la buena poesía, el buen arte, y que nosotros simplemente nos quede como la pequeñísima idea de intentar hacer algo similar en la arquitectura. Yo creo que va hasta más allá de eso, porque es un vacío que hay, no sé si se puede decir como en los arquitectos de los Andes, sino en el currículo académico de los Andes. Y es un vacío muy grande que no solo abarca como artistas y poetas, sino como como un camino creativo un poquito desviado de lo tradicional. Y la teoría que lo explica es lo que hablamos en la clase de Fabio, que nos ayuda como a pensar de esta manera diferente. Claro, Y pero que muchas personas lo necesitan. esa teoría, digamos que siempre... Fabio lo basó en Cézanne, en Pero no Rilke, solo en es, Hopper, pero no solo es en- Fabio, o sea, todos los textos que leímos, o sea, cuando leímos a Sachs, a Martina, cuando leímos a Paul Valéry, o sea, todos los teóricos que leímos hablan del arte y la poesía. Ah, no, Como- obvio. Pero pues eso Digamos que ellos dicen que no hay nada, o sea, sirve como una, la como filosofía una red también. para irse a otros lados. claro, ¿me es como entiendes? Heidegger, al Ujú. final la última clase que nos dieron era eso, era como... Sí, pero no, o sea, es Finalmente- artistas y poetas, es críticos, es filósofos, es un montón de cosas que se pueden relacionar a este camino creativo que no es solo como estudiemos a estos artistas y a estos poetas. Y yo creo que se logra Es que- a través de esas Es cosas. que yo creo que la discusión no es como el estudio, sino más bien es entender como cómo realmente un artista o un poeta logran acercarse un poco como a lo que nosotros, pues, a lo que ya ahora entendemos como belleza. Sí, Y por qué el arquitecto no, o sea, también, y pues ya lo hemos visto en referentes que estudiamos en este semestre, ¿no? Es que el arquitecto puede hacer lo mismo. a eso es lo que yo me refiero, como estudiar cómo este artista o este poeta toma ese camino nos ayuda a entender como cualquier profesional podría tomar ese camino, no Como solo los el artista, el semejantes, poeta exacto. y el arquitecto, sino como eso, y ni siquiera profesional se puede aplicar, o sea, esa idea como de llegar, no sé si a la belleza, ¿no? Se puede decir así, Con la como aproximación de a algo. tomar un camino creativo de cierta manera, se aplica a todo. Y se puede aplicar a todo. Y no es solo como estudiamos como este artista lo hizo, este poeta lo hizo, como estos que críticos yo- dicen que sí. lo hicieron. Yo realmente sino siento que como- no, como que la enseñanza que a mí me quedó de esta clase no fue más como que todos pueden hacerlo y que cualquier profesión, porque eso es, me parece que es como adoctrinar un poco, que sería lindo, pero yo no creo que eso, o sea, yo entendí que eso no era lo que quería Fabio que enseñarnos. Yo creo que Fabio lo que nos quería enseñar era un poco como que también todo lo que estamos haciendo todo el tiempo es como construir la realidad y que nosotros también estamos viviendo, pues que al final de cuentas lo que no queda es nada. Y como que la arquitectura, el arte, la poesía, lo que hacen es constantemente como celebrar pues la finidad del hombre, que somos la muerte. Es una constante celebración de la muerte y es como finalmente no es como que nosotros vamos y representamos y vamos e intervenimos, sino como nosotros construimos la realidad desde una manera muy compleja de pensar, que es todo lo que vimos en el curso. Ujú. Desde, empezando, sí, lo que decía, desde leer a un Oliver Sacks hasta leer, ¿sabes? Como Rilke, o sea, ¿me entiendes? Como, yo creo que esa enseñanza es muy chévere porque finalmente Fabio nos dice un montón de vainas, leemos un montón de cosas, y yo creo que si uno logra como ser certero y como, no sé si la palabra sea inteligente, pero también se da cuenta que al final todo lo que nos enseñaron igual no es nada. Finalmente tú no puedes coger como... Son cosas intangibles. No, y no puedes, pero es que no puedes coger esto como enseñanza porque también es como... Finalmente, sí, se vuelve discurso, se vuelve, ¿no? Uno puede como entonces decir, como ahora yo todo lo voy a hacer así, de esta forma.
Pues es que eso también depende Que, eso es- que de, yo creo que eso es lo de cómo lindo lo mires como tú. de la teoría, pues, y un poco como de esta clase, y es eso, que hablamos de un montón de cosas, pensamos un montón de cosas, aprendimos como a pensar con los sentidos, ¿no? A sentir con el pensamiento, pero al final de cuentas no pasó nada, que eso es como... que a No, mí me pero yo parece ahí como estoy, o sea, siento que eso es como... que es la enseñanza sé. máxima de lo que leímos. No, yo de estoy en Rin, desacuerdo. O sea, a mí eso de me parece Cézanne. medio como simplemente, ¿cómo se dice? Es como un medio el carretazo que te echas como para poder entender la clase como un todo, pero a mí me parece que cada cosa que pasó que tú al verla como un todo lo ves como nada, Sí, es que cada finalmente cosa es la- individualmente te está alimentando a ti de una manera que no se puede volver nada, porque te alimentó, algo te entró, por lo menos esa es mi opinión, Es que o sea, que- yo no o puedo sea, que decir las cosas se que al fin y al transformen, cabo no fue nada, que las porque cosas se yo aprendí transformen, demasiado. que las cosas es por eso, pero que las cosas para mí no sean nada al final no quiere decir que no haya aprendido. No Pero es que tengo- sí es algo porque se transformó en conocimiento, se transformó Sí. en algo que que te quedó a ti acá. Sí, no, es que yo, o sea, no, no sé si estás entendiendo un poco lo de la nada, no es como de que nada sea nada, porque es que no sé si te acuerdas cuando leímos un poco como hablábamos del texto como de Valery, que era, cuando hablábamos de la ventana, que la ventana no es nada, Fabio nos quiere decirte a ti que la ventana no es nada, obviamente es algo, lo que tú dices, pues es conocimiento y te queda acá y la ventana tú la tocas, o sea, cuando Fabio te dice que la ventana no es nada, no es porque la ventana no sea nada, pero la ventana es el símbolo de la nada, es la interrupción, como una línea, o sea, eso es lo lindo del curso, como que no es que la nada sea como nada, como tú uno percibe que es como, ay, no pasó nada, no hice nada, sino que la nada es donde sucede todo. Es lo que hay que aprender a ver. Ajá. La nada es como la oportunidad, que es un poco como aquí al final, lo que yo les hablaba de la cita ahorita, de coger la Firoz que nos mandó Fabio, que puede ser la cita de nuestro proyecto, es hacer evidente el vacío, la nada. Y cuando entonces como que tú empiezas a hablar de lo que queda es la nada, no me refiero a que no quede nada, de que no aprendimos nada y que qué mierda de tiempo y no me quedó nada, sino que lo que queda es la nada, quedas como una reflexión hacia el vacío, hacia la nada, hacia la Ok, sí. oportunidad, como que todo esto es como aprender un montón de cosas para hacer silencio, como aprender un montón de cosas para entender que Pero no sé. eso que no está. Ajá, que no se exacto, ve. y Sí. que va a desaparecer también, Sí. que es lo que me refiero, que es para Pero- mí es pero- muy pero- poderoso porque es como eso de la muerte, lo que va a desaparecer es como, pues uno lo pone como poner los pies en la tierra un poquito, ¿sí me entiende? Pero ahorita, Como que, todo en la vida ahorita, que que, hacemos. ahorita que uno ya es consciente de que esas cosas están. Si yo nunca hubiera visto belleza. Claro, claro. Si nunca hubiera visto belleza, Entonces, tendría sí. toda la misma concepción de la Ajá. carrera, que es como la buena arquitectura, entonces como que cumple con el programa, que tiene unas áreas adecuadas, que es cálculo de la estructura, no sé qué, pero la parte de la belleza en la arquitectura no está. No, Sí, no, está. y está Yo- perdido. Es ese vacío, es esa nada. Y y pasa está- mucho, ¿no? O sea, y esta digamos, unidad ahorita intenta hacer eso, ¿no? tesis y esas vainas, la gente es como, no, que es que los planos cortos, no sé qué, pero nadie hace una maqueta como las que son en belleza, como, ¿sabe? Como telas, cosas así. Es entender. Porque hoy en día la profesión se entiende más como un tema físico, casi que es como un tema Es de que construcción. Se ha perdido Pero esa no, noción como no de es la eso, idea. no es eso. O sea, y el la arquitectura concepto. tiene que tener esas Ujú. dos cosas como en un equilibrio, saber encontrar esa buena relación. Y belleza es como esa otra parte que dejamos mucho de lado. Por Sí. eso digo que yo creo que debería ser casi que una clase obligatoria. Como Pues otra a mí me rama parece que hace falta algo de ese estilo. de la aproximación como, artística. como si no Fabio necesariamente diera belleza. una teoría de belleza 1, pero en el ciclo básico. Exacto, como técnica, Ajá. composición, Pero es